Buenas tardes y bienvenidos un día más al Foro de Encuentros con la Cultura. Estamos otra vez de enhorabuena, por cuarta vez de enhorabuena, de contar entre nuestros invitados con el que fue fiscal de la Audiencia Nacional, Ignacio Gordillo, que se sienta de nuevo en nuestra mesa. Y contamos con él vamos a hablar de sus memorias. Hoy vamos a hablar de las memorias de un fiscal. Un libro que escribió con Irene Villa y que nos lleva a aquella época de los años 70, los años de plomo, cuando ETA salía casi por un muerto diario, como nos cuenta Ignacio en el libro. Porque todos lo recordáis, ¿os acordáis que era encender la televisión en el telediario de las 3 de la tarde y esa imagen que era todos los días que veíamos a Ignacio Gordillo entrando a la Audiencia Nacional con el juez Garzón? Era una imagen que salíais los dos constantemente, comíamos y a veces cenábamos también con vosotros, con esas primeras imágenes. Y cómo Ignacio en este libro cuenta cómo le marcó aquella época, cómo no volvió a ser la misma persona. Y bueno, él tenía ya casa aquí en Marbella cuando de repente una noticia le asaltó y fue la muerte de su querida compañera Carmen Tagle. El siguiente en la lista era él. Entonces eso marca toda una existencia. Y bueno, 30 años en la Audiencia Nacional han dado para mucho. Para mucho, Ignacio. Para eso y para mucho más. Ahora como jurista está en su propio despacho de abogados, tiene un hijo que también le ha seguido los pasos y bueno, después de 30 años en la Audiencia Nacional diste el paso de venirte a Marbella con los Martínez Echeverría y a posteriori pues montaste tu propio despacho y desde entonces hasta ahora aquí te tenemos, que te hemos tenido ya 3 veces y pido un aplauso para él. Bien, pues buenas tardes. Te lo voy a intentar encender, pero bien, es que funciona. Buenas tardes, muchísimas gracias, lógicamente, a Amparo La Gama, que es la que siempre nos organiza para venir a estos encuentros y yo estoy personalmente encantado de poder asistir, ¿no? Muchísimas gracias a todos ustedes, a todos vosotros. Hemos visto antiguas caras de gente que hace muchos años que no veíamos. Muchísimas gracias a nuestro querido amigo Santiago, que está aquí con nosotros. Santiago, que aquí está, sigue estando con nosotros, siempre ha estado y estará. Y la verdad es que, como decía, es una enorme satisfacción poder estar aquí para presentar una vez más este libro. Irene Villa me decía esta mañana que hubiera venido encantada, pero tenía que estar en otras cuestiones, pero también nos apoya totalmente. Yo, antes que nada, cualquier cuestión referente al terrorismo, que parece que han pasado muchos años, pero que no han pasado, yo siempre quiero empezar haciendo un homenaje, pero total y completo, a las víctimas del terrorismo. A todas estas personas de ETA 850, pero luego hay de Grapo, Terrayure, el terrorismo islamista, etc. Y son cientos de personas las que han fallecido por los terroristas. Y sigue habiendo actos terroristas. Y yo por eso creo que el homenaje a las víctimas del terrorismo de todas, lógicamente la mayoría, y como decía Amparo, los que hemos estado en la Audiencia Nacional 30 años eran terrorismo de ETA sobre todo, pero también no hay que olvidar el terrorismo de extrema derecha. Yo fui el fiscal en el caso de los abogados laboralistas de la calle Atocha. Llegamos allí. El día que nos casábamos fue ese atentado, el día 24 del 77, y ahí empezó ese terrorismo también, lógicamente, condenable bajo todos extremos, que quede claro. Y allí, pues gracias a ello, esta profesión nos ha permitido conocer gente extraordinaria, como Amparo, periodistas extraordinarios que han colaborado, pero sobre todo a las víctimas. Para nosotros haber podido conocer a las víctimas ha sido el mejor homenaje que hay.
Yo cuando me propusieron hacer este libro con Irene Villa, todo el posible beneficio que hubiera era siempre para la víctima del terrorismo, dije que era un homenaje, que una persona, que yo había sido el fiscal en el caso suyo, donde fuimos el juez Carlos Díaz y yo a levantar los cadáveres, y nos dijeron a la niña no tocar porque está muerta, la niña de Irene, la madre, encargados de la madre, le dijeron a los sanitarios porque la madre todavía se movía, ¿no? Y lo único era una señora que trabajaba en una comisaría de policía, no era ni policía, que llevaba a su hija al colegio, el padre taxista, y la verdad es que le pusieron una bomba y la destrozaron de por vida, pero ella supo levantarse y nos cuenta cuando la vemos cómo se pone las piernas por la mañana, cómo se pone los trozos de brazo, etcétera, y siempre se puede saber que se puede, lo que ella dice siempre, ¿no? Y yo creo que es un homenaje a las víctimas, ella siempre, como todas víctimas, creo que es algo que nunca podemos olvidar. Yo por eso los 30 años que estuve en la Audiencia Nacional puedo decir que lo mejor es haber conocido a gente extraordinaria como son las víctimas. Aquí más que los garzones, los gordillos, los otros, que no son más que unos meros partícipes. Bueno, lo que me interesa... el azote del terrorismo en aquella época. Es decir, que gracias a personas pues como el juez Garzón, gracias a fiscales como que fuisteis valientes, o sea, es que sabíais que cada día que salíais a la calle era un triunfo regresar vivo, revisando esos coches, mirando todo el día con escoltas. Sí, estoy de acuerdo contigo, que hace unos años tremendos. Nosotros vivíamos en un piso en Majadahonda y allí estuvo el Comando Madrid, preguntando por Ignacio Gordillo con fotos a los chicos que estaban allí. Y lógicamente el Comando Madrid, el más peligroso de la banda terrorista ETA, pues la intención era clara, ¿no? Pero bueno, ahí hubo suerte, Dios nos echó una manita. Y luego también hay que agradecerle a los montones de policía, guardias civiles, escoltas que hemos tenido en la casa blindada, etcétera, y eso quizás no se ha librado. Aquí todavía recordamos en la playa los escoltas merondeando por ahí dando vueltas, pero gracias a ese esfuerzo, sacrificio del Estado, pues podemos estar aquí, ¿no? Pero yo insisto en que la gran lección que nos han dado son las víctimas, porque lo que hemos hecho jueces, fiscales, abogados, el Estado de Derecho, incluso los políticos, que hablaremos de ello, pues yo creo que es algo que estaba ahí, que había que hacerlo. Pero que una persona que han matado a su hijo, a su familia, etcétera, y sepa no responder más que con las armas del Estado de Derecho, yo creo que es impresionante. Cualquiera otra, yo fui al atentado, por ejemplo, de la casa cuartel de la Guardia Civil en Vic, sí. Niños de 6-7 años, los padres de guardias civiles dicen cualquier situación, el día del juicio a estos dos asesinos de ETA, pues hubiese tenido una respuesta mucho más violenta y sin embargo, a pesar de todo ello, esta gente supo responder. Yo creo que fue una lección espectacular de las víctimas, ¿no? Por eso nunca debemos olvidarlo. Yo puedo perdonar, pero antes de que sigas con tu interrogatorio, sí que quisiera empezar condenando ya no el terrorismo, sino la violencia. Pero la violencia de todo tipo, la violencia callejera, la violencia doméstica, la violencia de todo tipo, la terrorista, lógicamente, pero también una violencia que no podemos hacer mucho, pero que está ahí. La violencia de países que invaden otro y que matan, secuestran, violan, etc. Y yo creo que el luchar contra la violencia, el tener claro que la violencia no encaja en nuestra forma de vida, es algo importantísimo. Es algo importantísimo, ¿eh? No podemos permitir bajo ningún concepto la violencia del tipo que sea. Yo creo que aquí una violencia que hemos tenido y seguimos teniendo, que es la violencia terrorista y que ha conseguido ganar elecciones, que ha conseguido entrar en el poder, etc., ha sido importante. Pero vemos que hay muchos tipos de violencia que nos deben de preocupar. Esa violencia que empieza en el domicilio, que empieza en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en la calle, etc. Y ahora vemos que esa violencia, que el terrorismo es una más de ellas, que debemos de condenarla tajantemente. No se puede permitir el atentar, el agredir a un ser humano, ¿no? Yo por eso esto mismo de Ucrania, que es otro tipo de violencia, lógicamente, por una ansia de poder hacer lo que está ocurriendo allí por parte de Rusia a los de Ucrania, yo creo que es una violencia que nunca, bajo ningún concepto, ni ideología, ningún tipo, se puede permitir en una democracia como la nuestra. Y como la violencia de género también, que hemos tenido el caso, fíjate que reciente ahora mismo, ¿no?, de este aristócrata que le ha pegado 2 tiros, uno a su mujer y todo presuntamente, ¿no?, porque está sin juzgar el caso y luego se ha quitado en la vida. O sea, cualquier tipo de violencia, tome el cariz que tome, es
es denunciable, ¿no? Sí. En este caso no se entiende, un señor que iba con una escopeta por la calle subido en la moto y que había amenazado a la mujer ya varias veces. Bueno, pues nos encontramos con hechos que aunque los jueces intentan hacer todo lo que pueden, pero si no hay un código penal que refrenda todo eso, poco se puede hacer. Sí, lo que ocurre es que ya entramos en un terreno que es la enfermedad mental, ¿no? Porque mucha de esta gente, además de que puede estar con cuestiones de drogas, alcohol, etcétera, pero la enfermedad mental y que en un momento dado no saben cómo van a actuar, ¿no? Descontrolados totalmente, ¿no? Y eso es algo que a veces no se puede evitar con tratamientos médicos, exámenes, etcétera, haberse prevenido, ¿eh? Pero es muy difícil, lo reconozco. Este mismo caso que no conozco más que por la prensa, el señor González Castejón, ¿quién iba a pensar que iba a matar a la mujer, a la compañera, etcétera? Y eso la verdad es que es muy difícil evitar, ¿no? Sí, hombre, si quitamos las armas, tenemos prevención con alcohol, droga, etcétera, se puede evitar mucho, ¿no? Eran tus vacaciones en el año 89, estabas aquí en Marbella y de repente te vas para Madrid y te encuentras con esta dura situación. Sí, es cierto, 12 de septiembre del año 1989 volvíamos con 2 niños pequeños, volvíamos, no había AVE todavía, y volvíamos de vacaciones y yo me turnaba con Carmen Tagle, no había móviles y en el contestador de casa decía ella, Ignacio, deja tomar el sol y vente que nos cambiamos, iba a Santander. Pero lo más importante es la cobardía de los terroristas, a una mujer que va en su propio coche en la puerta de su casa, solo lleva como defensa unos procedimientos penales, unos papeles, y se había negado a llevar escolta. Decía, yo muero, pero que no muera al lado mío un funcionario del Estado, un policía joven. Y se había negado. Y madrugaba mucho, llegaba con el coche a la puerta de la audiencia, llevaba a un sobrino que tenía un defecto mental a un hospital todos los días y luego pues hacía el mismo recorrido. Y la verdad es que de esa forma tan salvaje, cuando va a entrar a su casa, pues se la disparan 2 terroristas de ETA. Que no eran españoles, eran los súbditos franceses del comando itinerante, Henri Padot y Aramburu, y la verdad es que la habían puesto en la lista a ella, querían un fiscal, querían luego un juez, querían un periodista, un policía, sí. Etc. Y la verdad es que fue un palo muy duro, y para nosotros significó muchísimo, no por el miedo, porque sabíamos que estábamos posibles víctimas todos, pero la verdad, buscar una mujer indefensa totalmente, lleva muy pocos meses ahí con nosotros, y la verdad es que nunca lo esperábamos, la cobardía es total. Pero mira, como Amparo, como cuestión de la gratificación, el día que en el juicio dictaron la sentencia condenatoria, 30 años, lo máximo que había en el Código Penal español entonces, a cada uno de ellos, 30 años que se les impuso, y la verdad es que la familia espectacular, luego el comportamiento que tuvieron en todo momento, no quisieron ningún tipo de indemnización ni ayuda, y fue un ejemplo espectacular de cuál era la verdadera Carmen Tagle, ¿no? Pero yo no porque sea compañera, pero también me preocupa a todos esos policías, guardias civiles, funcionarios, etcétera, o el ciudadano de la calle que muchas veces sin pensarlo ha sufrido las consecuencias del tema del terrorista, ¿no? No sé si has visto, no lo tenía en el guión, pero es lo bueno siempre que te puedes saltar el guión para preguntar. No sé si has visto recientemente la película que además fue ganadora del Goya de Maisabel, el asesinato al gobernador de Guipúzcoa, sí. Cómo acaba perdonando a sus, pues a los tiranos que acabaron con la vida y esa frase tan bonita que dice, no les perdono por ellos, les perdono para poder perdonarme yo. Ya. Sí, hombre, cristianamente yo creo que el perdón es lo más bonito que puede haber, pero es muy difícil, ¿eh? Ante un señor que ha disparado a tu marido, es muy bonito decir yo le perdono, pero olvidar no vas a olvidar nunca porque te ha destrozado la vida, te ha destrozado y es lo único que es un número más en esa relación de asesinados, un número más, pero te destroza la vida a ti, a la familia, hijos y demás, ¿no? Compañeros. Y la verdad es que perdonar debe ser muy difícil. Yo comprendo que debe entrar en cualquier mente humana, pero cuando uno ha matado a un ser querido y simplemente porque todavía se ha habido un enfrentamiento, que hay motivo, simplemente porque era policía, porque era guardia civil, porque era juez, no tiene sentido, y además que no ha servido para nada, muertes totalmente inútiles y muertes que no han conseguido más que más odio, etcétera, y que las consecuencias pues vemos que han estado ahí para muchos españoles, familias destrozadas y no tiene
ningún sentido, ¿no? Si es un accidente, algo inevitable o cualquier enfermedad, pues tenemos que admitirlo, pero que venga alguien desconocido, no es que ya sean franceses o los que secuestraban, por ejemplo, a Revilla, que eran argentinos, etcétera. El señor Boyer, que está ahí, estaba condenado por ello, que es el abogado defensor de Puigdemont, pues no tiene sentido que un extranjero venga aquí a realizar conductas que están recogidas en el Código Penal español, ¿no? En aquella época tú tenías que cambiar tu nombre cuando te preguntaban. A tu madre no le decías dónde ibas de vacaciones. Es decir, hoy está aquí tu esposa a tu lado y realmente aquello tuvo que ser muy duro. Sí, la verdad es que sí, porque no teníamos teléfono, la luz no estaba, el nombre no es mío, no vivíamos, como quien dice, no aparecíamos en ningún sitio, oficialmente no existíamos, y no mintiendo, pero había que decir que no ibas a algún sitio, pero cambiabas el nombre en los trenes, en aviones, donde fuera, ¿no? Y la verdad es que sí, nos acostumbramos a ello porque si no sabíamos que podía ocurrir en cualquier momento, ¿no? Y la verdad es que una vida muy clandestina, pero como digo, el Estado de Derecho sí que nos ayudó con medios, materiales, humanos, etcétera, y pudimos estar hoy aquí, que es lo importante, ¿no? Cosa que muchas personas no han podido contarle, no están aquí, ¿no? ¿Ese miedo te atenazó en algún momento para que no hicieras... mira, te pongo un ejemplo que es como muy tonto. Los jóvenes de Jarray, cuando yo estaba haciendo Esta noche cruzamos el Mississippi con Pepe Navarro, estaban programados para salir en el programa dos cachorros de Jarray. Yo estuve toda la tarde en Telecinco con ellos y tal, y me llega una notificación desde arriba y me dicen: se suprime la entrevista, no les vamos a sacar, porque Pepe Navarro dijo que tenía hijos y que tenía miedo de lo que fuera a ocurrir. Es decir, si en algo tan pequeño el miedo le puede a un presentador de televisión, que no le podrá a un fiscal cuando está viendo esas amenazas tan fuertes a su familia y a su persona. Hombre, vamos a ser sinceros, miedo siempre tienes, no vas a decir que aquí eres valiente y que no, miedo tienes. Y cuando ves que están dispuestos a matar y matar, alguna vez decía, es cierto que usted lo que es cierto es que tal, y te hacen así, que te van a disparar, etcétera, miedo tienes. Pero la verdad es que nunca nos ha influido en el trabajo diario, nunca. Y yo creo que el trabajo ha sido siempre espectacular de todos puntos de vista, pero nunca en ningún momento. Mira, nosotros como fiscales y jueces teníamos 3 misiones importantes. Primero, que no hubiera revancha, que no hubiera el ojo por ojo, ¿eh? Nosotros teníamos una constitución, una legislación que es la que tenemos que aplicar, y de ahí no podíamos salir. En segundo lugar, también partidos de no poner medidas excepcionales como estados de excepción o incluso, aunque haya alguien que sea partidario, pena de muerte, etcétera, no medidas excepcionales, responder con la ley. Y en tercer lugar, impedir que el Estado respondiera con el mismo arma que los terroristas, que en un momento dado, ¿te acuerdas? Hubo con los GAL que intentaron responder a ETA con los mismos medios que ETA, matando, y fue un error gravísimo, y gracias a que ahí nos enfrentamos y dijimos, ni a hablar. Yo llevé caso de los GAL varias veces y la verdad es que en ningún momento lo permitiríamos. Allí, cuando en Alicante descubrimos con un comisario de policía que falleció en el acto del juicio, un infarto, el comisario García, en Alicante, en el cementerio, descubrimos los restos de Laiza y Zabala, 2 presuntos miembros de los GAL. La verdad es que dijimos que bajo ningún concepto se podía permitir que la Guardia Civil, un grupo muy reducido de la Guardia Civil, matase o actuase de la misma forma que los etarras, los terroristas. Y eso fue el primer reconocimiento de Europa a España, viendo que actuábamos contra el general Rodríguez Galindo, contra todos esos guardias civiles que se habían extraído. Y la sentencia de la Audiencia Nacional que confirmó el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional fue un ejemplo, porque ahí, aunque fuese este general de la Guardia Civil y muchos de sus compañeros unos héroes en la lucha contra el terrorismo, sin embargo, habían intentado terminar con el terrorismo de la forma más errónea, que es creando más terrorismo. Estos señores, que independientemente que parece que no eran ni de ETA, el matarlos de esa forma, el enterrarlos en unas zanjas que habían elaborado, el tirotearlos, golpear, etcétera, el hacer auténtico daño es que no estaba permitido bajo ningún concepto. Pero como siempre cayeron los del medio, es decir, el señor X, por ejemplo, siempre tan señalado, pues ahí sigue fuera. Cuando a mí me preguntan, porque en aquella época Diario 16
fue uno de los periódicos donde yo trabajaba en aquel entonces, y el caso Gal lo trajo Ricardo Arqués de Bilbao, lo trajo con Melchor Miralles, y yo estaba en esa sección de investigación, y siempre nos acordaremos cómo cayó la cabeza de Pedro J. Ramírez en aquellos tiempos por señalar ese señor X. Sí, pero yo no creo que hayan caído los Media, ni mucho menos. Han caído comisarios de policía de los GAL, sí, Amedo, entre otros. Pero que alguien les había mandado que hicieran eso. Han caído directores generales de la policía, han caído secretarios de Estado, como el señor Vera, han caído ministros, como el señor Barrio Nuevo, y ha caído incluso también un general de la Guardia Civil con las mayores condecoraciones, el general Galindo. Que hay un X que se planteó quién era, indudablemente siempre ahí. Indudablemente esto no lo hacían a título particular. Claro, venía alguien que les ordenaba, pero allí no, la conexión entre estas conductas, estas personas y ya el que daba la orden arriba, hombre, yo creo que está clarísimo quién es, ¿no? Pero mira, hay una conversación en el despacho del fiscal general del Estado, Javier Moscoso, yo era el fiscal en el caso de los GAL, y me ordenan pedir la libertad de Amedo Domínguez. Yo le dije que bajo ningún concepto, cuando estaban con unos delitos muy graves. Y Javier Moscoso me dice, es que tengo aquí en el teléfono al segundo de la Moncloa. En ese momento el segundo de la Moncloa, pues quién era, estaba Felipe González II de la Guerra, ¿no? Entonces dije, mira, pues dile al segundo eso, que con los fiscales que no cuente, que no cuente porque bajo ningún concepto, ni bajo ningún concepto, ni negociaciones de ningún tipo de nada, el que ha hecho algún Estado hecho tiene que pagarlo, aunque sea de una ideología a favor o en contra, y ahí la audiencia mantuvo la prisión a pesar de que la Fiscalía, por orden del fiscal general del Estado, lo mencionamos aquí en el libro, pedimos la libertad de estas dos personas que fueron condenados a 108 años de cárcel, tanto Amedo como Domínguez, ¿no? Lo cual, perdona, pero es otro éxito de la justicia, el condenar los que han intentado terminar equivocadamente el terrorismo creando más terrorismo, ¿no? Claro, que cómo no sería que hasta los mismos periodistas, yo tuve escolta durante 3 meses, es decir, que Corcuera a ciertos periodistas nos puso escolta, y tú que la tuviste tanto tiempo, o sea, a mí no me dejaban ni mis padres, decían, tú no vienes aquí a ver al sitio donde veraneaban, si tú te buscas estos problemas y has elegido esa profesión, porque claro, era un poco confundioso tener siempre debajo de la puerta de casa 2 policías, ir al cine con 2 policías. Sí, yo creo que hay que reconocer lo hecho antes a todos los policías, guardias civiles, funcionarios de policía que han servido escoltas con cualquiera de nosotros, que es un trabajo tremendo el estar detrás de un señor todo el día, vaya a un cine, a una discoteca, a una iglesia, donde sea, ¿no? Pero yo creo que también hay que aquí dejar claro la labor tan importante que han hecho los medios de comunicación. Tú has citado antes a 2 compañeros tuyos extraordinarios, Ricardo Arqués y también Melchor Miralles, y creo que han hecho una labor importantísima, porque en contra muchas veces de directores de los medios de comunicación, pues estas personas han realizado informes, han seguido. Yo recuerdo con Melchor Miralles, que es muy amigo, que seguía por la noche, te contaba que estaba toda la noche ahí es que nos tocaba estar con Amedo, o sea, yo he estado en el famoso, ¿te acuerdas del PAF este de Pozuelo? Pues allí me tiraba hasta las tantas de la noche, porque siempre había alguna llamada, siempre había algún dato que luego podíamos aportarlo a la investigación, y nos tocaba estar hasta las tantas, y yo era una becaria entonces de la información. Sí, pero la labor de los medios de comunicación, todos, ha sido espectacular en la lucha contra ETA, contra los GAL, con cualquier terrorismo que hubiera existido, y yo creo que es muy importante, porque no ha habido ningún tipo de fisura, ni enfrentamiento, ideología aparte, el que sea de una ideología extremista o no, o centro, en ningún momento ha habido ningún problema. Lo decía, ¿no? Pedro J. en una columna que yo la guardo todavía entre mis cosas, en una columna de estas de opinión que él escribió entonces en Diario 16, que decía que una investigación periodística ha llevado donde no han llegado las fuerzas fácticas y las fuerzas con tanto poder que están ahí arriba, y que 4 periodistas estén haciendo esto es muy meritorio, ¿no? Pedro siempre se enfrentaba, ya te digo, ahí le costó el puesto en Diario 16, que es cuando él se fue a montar El Mundo. Luego ya en El Mundo también tuvo sus propias películas, y ahí fue ya con los temas de la corona y de la monarquía para fundar El Español. Pedro siempre ha sido... Sí, pero fíjate, leal 100%.
somos muy amigos de Pedro, leal 100%, porque teníamos la noticia de los Lasa y Zabala, los restos ocupados en Alicante, era un viernes, se le comunicó y dijimos, bueno, vamos a guardarlo porque era la boda de la infanta en Sevilla. Sí. Y entonces estuvo 3 o 4 días sin que nadie se le filtrara y estuvo aguantando, y eso demuestra que es un gran periodista porque la boda se lo había cargado, claro. Si dicen que ha sido detenido, ha descubierto los restos de estos 2 presuntos miembros del Orgal y quién estaba detrás de ello, y la verdad es que supo, como figura de Estado de Derecho, supo esperar, aguantar al lunes para salir las noticias. Yo por eso alabo a los medios de comunicación, porque en España, sin los medios de comunicación, personas como Amparo, que han investigado, que han luchado, que han trabajado, no sabríamos la mitad de lo que ha ocurrido. Ahora sabemos todo, o por lo menos más que todo, y yo creo que es muy importante la labor que han hecho, porque como dices, jugándose la vida, jugándose el tiempo, muchas veces diciendo esto no tienes que haber hecho esto, ir por ahí en esta investigación, y habéis hecho un trabajo muy bueno, muy bueno. Claro, ¿cómo no respetar? Quiero decir, si hemos tenido a veces alguna información y la hemos puesto en conocimiento del juez o del fiscal para ayudar en esa investigación, es que antes está la investigación que una exclusiva, al menos en los casos en los que yo he trabajado y con los periodistas que he trabajado, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que muchas veces nos quedamos cortos, los periodistas no lo consiguen, la policía tampoco, jueces y fiscales tampoco, y ahora hay 352 casos de ETA sin resolver. Han venido los europeos a ver, una comisión, a ver, y yo creo que es la gran asignatura pendiente. Y no han prescrito, porque ahí los delitos de terrorismo no prescriben, pero están sin resolver. Uno de ellos es Irene Villa. No sabemos es que todavía es un... Pero es que no sabemos, porque no hubo declaraciones, ellos no quisieron atribuirse ninguna responsabilidad. Y la posibilidad que haya prescrito. Claro. Ahora ya los delitos de terrorismo no prescriben, ¿eh? Entonces sí. Entonces sí. Pero ahora sí que hay medios, porque entonces en Villa no había de huellas, intervenciones telefónicas, se escucha decir muchos medios que ahora sí que, además ahora en cualquier cuestión ya aparece imágenes de aquí, de allí, etcétera, ¿no? Y eso ha cambiado muchísimo. Pero sí, la verdad es que esa asignatura pendiente debemos de tener. Y por favor, hay una pregunta que sí que me gustaría que nos hiciéramos. ¿ETA ha desaparecido o no ha desaparecido ETA? Que es lo que los españoles nos preguntamos. ¿ETA ha desaparecido o no? Y sobre todo, ¿ETA puede volver o no puede volver? Me la haces y yo te respondo. Está hecha, ya te la has hecho. ETA no ha desaparecido bajo ningún concepto. ETA ha conseguido lo que quería. Y lo que quería es estar en las instituciones. Estar en las instituciones, ¿eh? Y yo, sin entrar en ningún tipo de política, me parece tremendo que al final los presupuestos del Estado sea Bildu. Léase. Bueno, Otegi Mondragón, es una ofensa ahora mismo al Estado de Derecho, ¿no? Que Sánchez esté negociando con él. Es el que decide los presupuestos, el que decide la legislatura, etc. Y creo que una persona condenada por delito de terrorismo no puede permitirse que esté en las Cortes, ni en las Cortes del País Vasco, ni en las Cortes Generales. Y eso es lo preocupante. ETA no ha desaparecido. El 20 de octubre del 2011, ETA dijo que cesaba definitivamente la lucha armada. Cese definitivo de la lucha armada, queda claro, cese, pero lo que no ha hecho ni mucho menos es desaparecer. ETA ha conseguido, y además no ha desaparecido porque tiene 340 presos a día de hoy, ETA ha conseguido estar en los ayuntamientos, está en las diputaciones, está en el gobierno vasco, está en las Cortes del País Vasco, en Pamplona también, como bien sabemos, son los que gobiernan, está en las Cortes Generales. ETA está en una situación que ha ganado, la victoria es de ellos. Y no ha desaparecido, ha parado porque lógicamente no le interesa y se el cese definitivo. Pero el día que quieran, tienen medios, tienen formación, tienen preparación, tienen gente dispuesta, ¿eh? Y esta gente que sale de la cárcel vuelve con las mismas ganas, etc. Y yo creo que ETA no ha desaparecido. No sé si volvería o no en una situación dada, ¿eh? Criticamos al señor Sánchez en ese sentido de negociar con ellos, pero muchas veces te dice alguien cercano, dice, es que si no negocia con ellos, ellos pueden crear una nueva ETA. Y es el miedo, que hay una nueva ETA y ya no sea ETA del tío que en la calle le da un disparo a uno en la cabeza a un coronel, sino ahora con los medios ya es un terrorismo mucho 850 personas desde el año 68. Sí, pero el problema es que el terrorismo sigue funcionando en el mundo. Y el terrorismo vemos que en Estados Unidos, en muchos países, el terrorismo es una forma de política, de hacer política, de llegar al poder, de gobernar.
Y eso es lo que nos tiene que preocupar. El terrorismo tiene muchísimos medios económicos, materiales. Incluso hay gente relacionando el terrorismo con la religión y el yihadismo. Pues ahí entonces los presos, por ejemplo, el 11 del 14M en Madrid, están en las cárceles y todos los días rezan, oran, etcétera. Y son gente que ha matado en los trenes de Madrid a 191 personas. Y estas personas, fíjate que Alá, por la cuestión religiosa, ellos justifican que tuvieron que hacer eso. Y ahí está el problema, que muchas veces si no viene un adoctrinamiento de cuál es la realidad, la verdad, podemos encontrarnos con auténticas desgracias, que es lo que está ocurriendo en muchos países, que lo relacionan con la política y la religión y lo llegan a justificar. Y cuando hemos empezado diciendo hoy que no hay justificación ninguna ante cualquier tipo de violencia, ¿no? Por eso, por favor, ETA no ha desaparecido, solo ha cesado, no ha desaparecido y puede volver en cualquier momento. Y está en el mejor de los sitios. En el mejor sitio es con una buena clientela, está en el Parlamento, en las Cortes Generales, Cortes Autonómicas, y ETA sigue mandando. Y ahora sí que manda. Y hay temas tan preocupantes actualmente como es por qué se ha transferido las competencias de las prisiones vascas a la autonomía vasca. Lo que faltaba. Y ahora el señor, mi amigo Fernando Grande Marlaska, traslada a los miembros de ETA, los traslada al País Vasco, pues ya, ¿qué falta? Claro, pero ¿en qué se iba a amparar ahora ETA? Bueno, siempre se ha amparado en el asesinato, pero quiero decir, es que ahora mismo los fundamentos para crear un comando no sé en qué los iban a basar. Sí, pero sería de una forma totalmente distinta. Ya no sea este comando que está escondido en un piso y todo eso ha cambiado muchísimo. Y también la forma de defendernos, porque ahora mismo todo se graba, todo se sabe, estamos todos localizados, etcétera, ¿no? Los móviles ya se sabe, es decir, que ahora no podían funcionar como entonces, pero sí que hay un terrorismo internacional, el coche bomba, que viene un señor, lo coloca, se va, y eso es preocupante, ¿no? Yo aquí a la alcaldesa muchas veces le he dicho, esta calle que baja por aquí es un peligro total. Bueno, acuérdate que susto hace 2 veranos, ¿no? Sí. Que pasó un coche y se lo saltó, luego era un pobre enfermo mental, ¿no? Pero ya hablaron de un atentado, ¿no? Porque fue arrollando todas las mesas de las Ramblas, esto lanzas un coche bomba, es decir, que pueden hacer una tragedia en cualquier momento, en un estadio de fútbol, en una plaza de toros, en un espectáculo que sea. Y yo creo que los terroristas saben que en cualquier momento pueden actuar. Y ¿qué lleva ello consigo? Pues que tenemos que mentalizarnos mucho, tenemos que concienciarnos que no se puede permitir. Y a los niños en los colegios, universidades, dejarlo claro que el terrorismo ha existido, sigue existiendo y puede existir. A mí que en los colegios quiten la asignatura de ETA, por ejemplo, me parece tremendo. ¿Por qué? Es que nos debemos de avergonzar que ha existido un terrorismo y un terrorismo de Estado, ¿no? Tenemos que estar ahí y tenemos que dejar claro que los niños, los jóvenes, sepan realmente quién es. Porque lo tengo en la universidad, yo en un programa que sabía, nadie sabía, por ejemplo, quién era, Irene Villa, o quién era, y el funcionario de prisiones Ortega Lara, que yo fui el fiscal que estuvo secuestrado. Le liberaron, esa fue una de tus grandes alegrías, cuando la liberación de Sí, pero la gente joven lee Ortega Lara y no tiene ni idea. Porque está cerrado, prohibido hablar. Casi año y medio en un zulo metido, ¿cómo? 465 días estuvo en un zulo en Mondragón allí. Exacto. Sí. 465 días, y además se le liberó un 29 de junio y el 2 de julio tenía pensado suicidarse, se había fabricado una especie de pincho ahí para cortarse la vena, como no le daban por la noche, hasta el día siguiente no se hubiera desangrado, ¿no? Y la verdad es que fue un trabajo espectacular de la Guardia Civil cuando en Mondragón llegó a localizarlo allí, porque es gente que hacía su vida normal, ir a trabajar, etcétera, y se llegó a contactar que allí estaba, lo cual fue la desesperación de todos cuando vimos que no se localizaba, ¿no? Y ya cuando incluso lo puso en libertad a Delcló, ¿no? A Cosme Delcló, dijimos, bueno, pues nos han equivocado. Pero un guardia civil dio una patada a una máquina y se movió y dijo, aquí está. Y allí a 400 guardias civiles movieron la máquina y debajo estaba el zulo que estaba Ortega Lara, y gracias a eso está vivo hoy, ¿no? Pero sí, me preocupa que no se sepa quién es Ortega Lara, Miguel Ángel Blanco, por ejemplo, y eso es algo que no debemos de olvidar. Tuvimos aquí a Miguel Ángel Mellado en los encuentros culturales también, algunos estaríais en Villapadierna cuando lo hicimos, ¿no? Ese magnífico libro de Miguel Ángel Blanco, y cómo al fiscal, que es de Ciudad Real, de mi tierra, dice que oía a Miguel Ángel Blanco en su oído diciéndole
hay que hacer justicia, Miguel Ángel Carballo de Ciudad Real. Efectivamente. Sí. Sí. Lo cuenta Miguel Ángel Mellado en el libro. Sí, espectacular, pero le costó la vida a Miguel Ángel Blanco y ahí lo tenemos muy claro que no se puede negociar con los terroristas porque si se negocia con los terroristas te conviertes en terrorista, así de claro, ¿no? Realmente te has enfrentado, pero también al poder, ¿no? Porque tú fuiste de los que mandaste a Mario Conde a la cárcel. Bueno, sí, en la Audiencia Nacional no solo se llevaba terrorismo, sino también se siguen llevando delitos económicos. Yo ahora como abogado estoy personado en varios procedimientos, Aquamé, Púnica, muchos de ellos. Sí, pero entonces llevábamos procedimientos de ingeniería financiera complicada, ¿no? Y sí, el señor Conde, uno de ellos, y otros muchos también fueron enjuiciados. Igual que decíamos que contra ETA ahora hay unos avances espectaculares, todo se sabe que entra uno en España o la matrícula de todos los coches que entran en Madrid ese día, etcétera. Todo estamos muy controlados, pero también la ingeniería financiera. Por ejemplo, el señor Rumasa nunca hubiera podido cometer las conductas que cometió. No pagar Hacienda, no comprar una empresa a 0 euros, etcétera. Eso hoy sería impensable. Hacienda, en cuanto no le paga, ya está ahí. La Seguridad Social también. Y en cambio, recordemos que el señor Ruiz Mateos iba recurriendo a la y era su táctica que entonces, como no funcionaba el Estado bien, le venía bien, aunque terminó fatal y por lo que hemos visto los hijos han terminado todavía mal porque varios de ellos, por lo que parece, están condenados, ¿no? Pero la ingeniería financiera aquella es muy difícil de luchar, ¿no? Muy difícil luchar por falta de medios. Teníamos la Agencia Tributaria, el Banco de España, los servicios de inspección, pero no todos los medios que hay ahora. Ahora vas a la Fiscalía Anticorrupción y ves departamentos de policías, agentes de aduana, financieros, de todos los cuerpos, y luego con la Unión Europea también Schengen, lo otro, y Eurojust, Europol, es espectacular. Y ahora sí que no hay posibilidad de escaparse. Yo por eso cuando iba con mis alumnos a La Haya, decía en La Haya, hay Eurojust, que es la unión de jueces de toda Europa. Impresionante. Le decíamos a los italianos, nunca daban información, pero por la noche cuando salían con una cervecita nos hablaban y contaban y iban diciendo, contando cosas, los jueces y fiscales italianos, ¿no? Eurojust importantísimo, el 11M, se descubrió allí, ¿no? Se lo investigó, el comienzo fue allí. Europol, la unión de la Policía Europea, espectacular, ¿eh? Y también el Tribunal Penal Internacional, que deben ser enjuiciadas conductas, pues como este señor de Rusia, por ejemplo, que esperemos que sean enjuiciadas estas conductas el día de mañana, porque se vería que hay una auténtica justicia internacional, ¿eh? Y aparte de la ideología de cada uno, aparte de intereses económicos, lo que no se puede matar, violar, secuestrar, etc. Yo por eso me preocupa mucho la situación actual de que hemos estado muchos años no a la guerra, unos grupos, pero ahora nadie dice no a la guerra, ¿eh? Y luego sobre todo vemos que en Ucrania mujeres violadas, secuestradas, golpeadas, personas con los más mínimos medios de vida, destrozados, y aquí no hemos visto ni una manifestación a favor de Ucrania. Y eso es importante, porque antes he dicho que sería mi finalidad hoy de convencernos de que no cabe la violencia, independientemente del signo político que sea. Y aquí, por ejemplo, en Ucrania no hemos visto una manifestación de mujeres, y cuando están diciendo los periódicos que violan todos los días a montones de mujeres ucranianas los soldados rusos, es que eso, ¿cómo están en esos medios? Yo creo que ahí, independientemente de que estés a favor de Ucrania o de Rusia, etc., pero no a la violencia, y aquí no hemos visto manifestaciones de ningún tipo, y yo creo que esto es algo que como ser humano debíamos crear una embajada que no existía en Moldavia, por ejemplo, que no teníamos presencia española, y han creado una embajada para hasta finalizar este año, ¿no? Algo están haciendo. Sí, pero había que hacer mucho más, ¿eh? Aquí una niña que han ocurrido muchas violencias sobre ella en Valencia, aquí no se ha visto a nadie que esté manifestándose por la niña tutelada. ¿Te refieres al caso de Mónica, sí, que ha tenido? Y ahí la verdad nos preocupa. ¿Qué pasa? ¿Esa niña no sufre la violencia? Esa niña, y más cuando es tutelada, y más cuando en casa el que está tutelado es el marido de... Y eso es que se nos tenía que caer la cara de vergüenza. No es que imita, es que tenía que estar ya juzgada y condenada, y lógicamente ahí tenemos que decir que no, me da igual la ideología política de unos y otros, y yo creo que ahí es la forma de defender
la forma de defender el derecho a la vida, la defensa de la vida, la integridad física, el honor de una persona. Pero aquí parece que unos sí y otros no. A mí lo de Ucrania me preocupa muchísimo, porque aquí tantos que se manifiestan ahora con el orgullo, etcétera. Sin embargo, en Ucrania no ha habido nadie que se ha manifestado. Y vemos violaciones, que están destrozando personas, que están rompiendo familias y nadie se queja. Y eso es muy grave, ¿no? Hoy asistíamos en el Parlamento, bueno, en la Cámara Autonómica de Madrid, como Ayuso decía, hacía un alegato con el tema de que la Fiscalía había entendido que no había indicios de corrupción, ¿no?, en el tema de las mascarillas y de su hermano. Pero aún así, ¿qué está ocurriendo? Porque la Fiscalía, la europea, sigue manteniendo esas imputaciones. ¿Por qué muchas veces en España se dice no a un caso y luego Europa dice sí a ese caso? Sí. A ver, yo creo que todos debemos de saberlo, estamos sujetos todos a la ley. Los políticos, los primeros, todos estamos sujetos a la ley y al ordenamiento jurídico, eso está clarísimo. Y el tema de mascarilla, sea el partido que sea, si ha habido alguna corrupción, etcétera, estamos sujetos a la ley, ¿no? Lo que pasa es que hay que ver dónde hay delito y dónde hay la mangancia, la corruptería, etcétera. Y aquí hay que distinguir muy claramente, ¿eh? Es un momento en que hay muchos españoles que están muriendo por el coronavirus, hay que traer mascarillas, se hacen unos contratos rápidos, etcétera. Que eso venga alguien que se aproveche, bueno, será discutible. Ha sido muy criticada la Fiscalía también en el caso del Ayuntamiento porque ha prohibido que se investigue el teléfono de uno de los familiares del alcalde de Madrid. Entonces, claro, han saltado un poco las alarmas, esa politización, sí. Volvemos a lo de siempre, Ignacio, la politización de la justicia. Sí, pero hay que diferenciar, que quede claro, el que es simplemente aprovecharse esa situación, que el que se aprovecha la relación con el alcalde, con la presidenta de la autonomía, etcétera. El aprovecharse esa relación, sí, pero simplemente el señor que hace negocios que nos parecen tremendamente y falta de ética y moralidad para el tema de mascarillas, sacarse no sé cuántos millones en un día, ¿no? Tremendo. Pero lo que hay que separar, si la clase política entra o no ahí para que sea investigada, ¿no? Yo por eso es que veo que muchas veces a los políticos se les denuncia, etcétera, etcétera, y luego que hay que relacionarlo y probarlo, y eso es difícil, ¿no? ¿Tú crees que está en riesgo esa división de poderes que se ha diseñado en la Constitución? Porque es que muchas veces se mezcla todo. Vamos a ver, yo no creo que esté en riesgo, es que el problema es que no existe la separación de poderes. Bueno, mira, sí está señalado en la Constitución. Sí, pero el legislativo y el ejecutivo es lo mismo. El legislativo en las Cortes y el ejecutivo el gobierno. El gobierno y las Cortes son una sola cosa, porque el señor Sánchez, el partido que gobierna ahora, o esta coalición que tienen contra Natura, pues lo que es cierto es que mandó esto a las Cortes, quitó las Cortes, un decreto. No olvidemos lo más grave que ha ocurrido en el estado de alarma, es que el Tribunal Constitucional ha declarado la inconstitucionalidad de 2 estados de alarma, inconstitucionales. Pero por un defecto de forma también a la hora de redactar lo que han presentado. O sea, es que tampoco se dicen las verdades enteras. O sea, no estamos hablando de que sea lo que han hecho un error, sino cómo se presentó. Si se ha anulado, la nulidad es la inexistencia de ese decreto que crea el estado de alarma, ¿no? Y eso es grave, ¿eh? Que te han anulado dos estados de alarma, yo creo que es grave, ¿no? Y tenían que aprender para el futuro, ¿no? Porque el confinamiento, todo esto... Deberían echar a los que redactaron, que han sido los mismos, los 2 decretos del estado de alarma. Claro. O sea, no sé si son los abogados de las Cortes o los letrados que están trabajando. A ver, volviendo a tu pregunta, Amparo, ¿hay separación de poderes? Legislativo y ejecutivo, la verdad es que es un solo poder. Y el poder judicial, hombre, hemos tenido sentencias del Tribunal Supremo ejemplares. Yo aquí lo digo claramente, la del 1 de octubre ejemplar, aunque hubiese condenado el otro en una conferencia de Marchena, me decía, Ignacio, ¿estás en contra? La separación con el poder judicial es muy difícil, porque, bueno, lo dijo el señor Sánchez, la Fiscalía soy yo. ¿Quién nombra a los jueces fiscales del Consejo Poder Judicial, que son miembros de los partidos políticos? Y aquí ya no la categoría personal de uno, sino si estás en una asociación de derecha, de izquierda, progresista, conservadora. Y entonces ahí vemos que a veces es... el contagio de la polarización política. Y entonces a ver, tenía que imposibilitar a un juez o fiscal o magistrado acudir a partidos políticos y que fueran los partidos políticos por este cargo de que eres de derecha, de izquierda, que te nombren en un puesto por tu historial profesional, tu biografía, etcétera, pero no que lo hagan sencillamente por tu ideología, ¿no? Por eso hay
ahí sí que hay un problema. Y el problema principal es la figura del fiscal general del Estado. Tú que es amiga mía, Dolores, que ahora los fiscales están aplaudiendo que no se le dé ese ascenso que se le iba a dar, ¿no? Eso es absurdo, era automático, ascender automáticamente en la carrera fiscal. Pero lo peor es que ha sido ministra de un gobierno, al día siguiente es fiscal general del Estado, que es el que debe manifestar la independencia de los jueces fiscales. ¿Y quién es? Pues una persona que no es independiente. ¿Por qué? Porque la ha nombrado el propio gobierno, exacto, magistrada, fiscal general del Estado y antes ministra. Y ahora compañera de tu compañero. Bueno, sí, eso ya es la vida íntima de cada uno. Pero que lo que es cierto es que ahí la separación pues no. Y yo creo que los tribunales tenían que decir, para ser fiscal general del Estado tiene que haber unos méritos, ¿de acuerdo? Pero también tiene que haber una separación total con cualquier partido político. Desde que el Consejo de lo que decíamos, ¿no? El Consejo del Poder Judicial está elegido por los políticos a partir de los candidatos propuestos por las asociaciones, ¿de qué estamos hablando? Es un reparto de cromos, 5, 9, 8 y tal, se reparten los cromos entre la derecha y la izquierda, y aquí no salen los mejores, que sería lo bueno, sino que salen por lo general los más politizados, y eso es preocupante, porque algunos de ellos tienen una gran influencia, algunos de ellos tienen mucha influencia en la vida española, ¿no? Hay ahí, por ejemplo, un magistrado de Prada, de la Audiencia Nacional, fue el que dictó la sentencia de la Gürtel, condenó al PP, fue el que ahora está dando beneficios penitenciarios sin perdón, lo cual es algo totalmente absurdo, pero parece que podría participar esto de una historia dentro del propio gobierno para mantener esa coalición en el poder. Parece que las presiones donde más se concentran pues es precisamente en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, ¿no? Que son los que, al fin y al cabo, juzgan las causas de los políticos o... Sí, pero yo creo que el Tribunal Supremo, la Sala Segunda, que dirige don Manuel Marchena, anda un ejemplo extraordinario, anda un ejemplo de imparcialidad, independencia, no solo por ese juicio del 1 de octubre, sino por toda tarea que han realizado, cualquier sentencia y demás, no han tenido miedo a enfrentarse con el poder. Fijaos lo que significa esta una sentencia sabiendo que luego el Ejecutivo te los va a indultar. Claro. Es decir, tú castiga que luego vengo yo y perdono. Es tremendo, es que a los jueces es lo peor que les puede sentar. Y el indulto es por motivos de humanidad, personas enfermas, etcétera, pero no por motivos políticos. Y están indultados. En cambio, el señor que ha tirado de un bolso 4 años está en la cárcel. Sí, o los robagallinas, que es el ejemplo siempre más claro. ¿Tú estarías de acuerdo, tú serías favorable a que el aforamiento se le quitara a los políticos? Es decir, hay muchos políticos que se cobijan en el Senado o en el Congreso para que no se les investigue. Sí, así de claro. Yo creo que debíamos de explicar primero qué es el aforamiento. El aforamiento es el trato de favor que tiene un político, primero que no sea enjuiciado por un órgano judicial cualquiera, sino por el órgano supremo. Normalmente el Tribunal Supremo, el Tribunal Superior de Justicia, no pueden ser detenidos salvo caso de flagrante delito. Esa es la inmunidad, ¿no? Que es distinto con la inviolabilidad, que eso es el jefe del Estado. Esa inmunidad, que es un abuso, hombre, sí, porque no tiene nada que ver un señor que llega a casa y pega a su mujer, que sea el Tribunal Supremo. Debería referirse únicamente al tiempo que está en el poder y hechos relacionados con el ejercicio en el poder. Por ejemplo, un delito de corruptela, etcétera, cuando es ministro, cuando es diputado, cuando es aforado. Pero que un señor que llega a su vivienda y tiene una pelea o un accidente de tráfico, como ve el Supremo, un diputado por alcoholemia, yo creo que eso no es la labor del aforamiento. El aforamiento, hechos en el cargo y durante el tiempo que eres alto cargo. Ahora también se ha hablado del tema de la Fiscalía con el tema del emérito, ¿no? La última vez que ha estado aquí en San Censo, después ha habido otro pronunciamiento. ¿Tú qué opinas sobre el tema? Hombre, probablemente yo creo que de todos es sabido que ha realizado una gran labor en España, pero que su vida particular es libre para hacer lo que haya querido, pero que tenía que haber dado un ejemplo y una ética que no lo ha hecho. Que debemos reconocer. Que se le ha dado una sanción, una condena antes, está claro que sí. Pero yo creo que se ha equivocado primero marchándose de España, no debe marcharse sin haber ninguna cuestión penal. Segundo, también regularizar una situación cuando ni Hacienda se lo estaba pidiendo, 800.000 euros. Ahora que están investigando, ¿de dónde vinieron los 800.000? Claro, ahí está, que fue un error totalmente, ¿no? Yo tuve relación con ellos para ver pero se fijó en un equipo de abogados
que no ha sacado una nota, No. la ha hecho muy mal porque irse a España no tuvo que hacer, no tuvo que regularizar y no tuvo que haber venido y haber la cara haber dicho, señor de la Fiscalía, llevan ustedes 11 meses aquí investigando, ¿quién algo de mí? Aquí estoy. Pero decir que estás en Dubái, etcétera, yo creo que eso fue un error, ¿eh? Tenía que haber dado la cara, haber dicho, si hay algo, aquí estoy. Y recibir regalos no es ningún delito, pero sí el participar en algunas cuestiones y sobre todo el no declararlo. Y a declararlo a lo loco, al final, 800.000 euros que no se sabe de dónde viene, yo creo que mal aconsejado y no ha sido un ejemplo estos últimos años en la tarea jurídica, cuando ha hecho una gran labor por España, como todos sabemos. Decía José Antonio Zarzalejo en el mismo sillón donde tú estás sentado, pues que era la peor influencia que estaba haciendo a la monarquía ahora mismo. El flaco favor le está haciendo a su hijo que intenta llevar un camino recto y Sí, pero yo creo que aquí plantearse en toda historia se plantea monarquía o república, y muchas veces la gente no sabe, dice yo donde más me pague mejor esté, etcétera, ¿no? Pero monarquía o república, hoy por hoy tenemos monarquía y yo creo que la monarquía en España ahora mismo el rey Felipe pues está dando un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de austeridad, un ejemplo de seriedad, etcétera, y sabe estar, ¿no? Y yo creo que esa es la monarquía, ¿no? Que creo que tiene que estar ahí. Lo que pasa es que el ser humano es el caso del Reino Unido también, fíjate la monarquía en el Reino Unido, en Dinamarca, no sé qué, también hay problema, pero yo creo que ahora tenemos la suerte de tener un rey joven y que está demostrando que se puede ser rey sin tenerse que meter en corrupción, etcétera. Porque como bien sabes tú, lo peor de los reyes yo creo que son los amigos, los compañeros de viaje, y eso es lo que aquí Juan Carlos no supo cortar y es donde vino el problema. Eso dice Chencho Arias, que también se sentó ahí que le pudo la bragueta. Decía, he viajado mucho con él y... Pero eso no lo he dicho. No lo has dicho tú, le estoy diciendo que lo dijo Chencho Arias, que no tiene pelos en la lengua, ¿no? Y dijo que le había podido la bragueta y que como a muchos señores, pues por ahí se le fue la fuerza, ¿no? En la escena de entrar con después de aquello de la cacería, entrar en una silla de ruedas y que no haya familia ninguno, suena al menos un tanto raro. Ni aquí, ¿qué pasa? La familia no estaba, ni la reina, ni los hijos, y la verdad es que dice algo habrá pasado, ¿no? Sí, ahora ha sido curioso también porque ahora todo el mundo cuando no quiere estar en algo dice que tiene el COVID. Pues por ejemplo, en la reunión que hubo familiar del rey emérito con sus hijos, la reina Sofía no estuvo y casualmente es que se había cogido el COVID esos días, ¿no? Bueno, pues pero más que el COVID, lo que ha sufrido la pobre señora, eso es lo que no tiene precio, ¿no? Efectivamente. Pero bueno, eso ya es... Yo creo que ha hecho un gran trabajo por España en los años y ahora lo que no ha respondido como debía hacerlo y podría haberse aprovechado. Yo creo que tengo 800 alumnos cada año y hay uno por ahí, alumno mío, brillante alumno, que es un honor que ha venido... Un juez que está por allí sentado. Que ha venido hoy de Sevilla. Yo a mis alumnos cuando me sacan estos temas en clase digo, hay que ser ejemplar, saber decir que no a la mínima corrupción, a la corruptela, al engaño, a la mentira, al fraude, etc. Y yo creo que esa es la base de todo eso, seas rey, seas policía, seas barrendero, seas juez, lo que seas. Y yo creo que tienes que dar un ejemplo ahí, en las cosas pequeñas. Yo por eso, perdón por la expresión, pero en casa lo viví totalmente. Mi preparador de oposiciones humorica dice, hay que mamarlo de pequeño. Y es verdad, cuando ves que no te puedes llevar esa propina equivocada, cuando tienes que decir que no a esto, cuando tienes que decir que no al engaño, etc. Y yo creo que por ahí empieza, ¿no? La educación es ser un espejo, es claro. Que a eso nos referíamos. Hay un compañero tuyo pues como es el juez Castro, que acaba de escribir un libro, acaba de publicarlo hace un mes o así, donde los fiscales no salen muy bien parados, ¿eh? Bueno, el juez Castro es el juez del caso Urdangarín, del caso Nos, y el juez Castro tuvo un enfrentamiento con la Fiscalía porque él quería ir muy para adelante y la Fiscalía no. Y se le olvidó que en España lo que rige es el principio acusatorio y la acusación es el Ministerio Fiscal. Y ese enfrentamiento es absurdo. En la Audiencia Nacional ahora también lo estamos viviendo. Hay muchos temas donde vemos que un juez y la Fiscalía están chocando. Por ejemplo, el caso Vital-Len, el juez coge y lo archiva y la Fiscalía pide el encauzamiento de un montón de personas y esos piques a veces en esas malas interpretaciones son peligrosas para que la sociedad lo entienda, ¿no? Yo por eso creo que los jueces y fiscales tienen que ir de la mano. Yo que he sido muchos años fiscal siempre iba de la mano con mi juez, sea Carlos Díaz, sea Santiago Pedraz, cualquiera de ellos, siempre... ¿Que tuvo que dimitir al final?
Carlos Díbar, sí, Carlos Díbar, que falleció el hombre hace unos años, sí le hizo una campaña tremenda precisamente por los viajes a Marbella, y que bueno, no creo que fuera por dinero, porque era el hombre más generoso que podía existir, y no creo que fuera por ello, ¿no? Cuando había gente que hacía viajes gratis y tal, este señor al revés, pagaba de su bolsillo todo, y no creo que por ahí fuera el tema, ni mucho menos. El problema es que estaba en una situación que estaba nombrado por un partido que no estaba en el gobierno y que era de una ideología distinta, ¿no? Sí, bueno, aunque sacaron los listados de hoteles que no se pagaban como debe ir, de su bolsillo, vamos, lo que tú has dicho. Sí, pero a veces el escolta, en vez de pagarlo el Estado, que lo que tiene que hacer, él se adelantaba y les daba un hotel mejor para pagarle el escolta en un hotel mejor aquí en Marbella en vez de una residencia, ¿no? Sí, bueno, también lo mezclaron un poco con esas relaciones personales con el escolta y todo lo demás. Eso, como decía antes, la cuestión personal no entro en ello porque me merece todo el respeto, y más de personas fallecidas, ¿no? Claro, evidentemente. Y también llevaste el caso Sogecable, que también fue uno de los casos que más dio que hablar. Sí, porque en la Audiencia Nacional condenaron, juzgaron al juez Garzón porque permitió que se intervinieran las conversaciones de los presos con sus abogados, lo cual está prohibido, ¿no? En el caso Gürtel, ¿no? En cambio, también Javier Gómez de Liaño, que era magistrado, entonces mi juez, como decimos, pues entonces en el caso Sogecable, por un dinero que se cobraba de aquellos aparatos para tener en la televisión, Canal Plus entonces, pues entonces el señor Polanco se creyó contra él, hubo un juicio y le enjuiciaron, ¿no? Y es cierto que le acaban condenando, yo fui testigo en el juicio, y le acaban condenando y luego el gobierno le indultó, pero fue también que por una actuación que se puso en entredicho por parte de Javier Gómez Liaño cuando era magistrado en el caso Sogecable. El Tribunal Supremo, algunos compañeros que lógicamente era una ideología distinta, le condenaron y luego el gobierno indultó. Ahora que te has pasado al otro lado, que tienes tu propio despacho, lo que está claro es que cuando alguien va a contratar a un abogado, prefiere que haya sido antes juez, que haya sido fiscal, porque se sabe la letra pequeña de lo que se va a encontrar enfrente. De hecho, hay muchos imputados en el caso Malaya o en su día también en el caso Gürtel, que así lo han preferido. Hombre, la gente a veces está equivocada porque dice este señor que ha estado en la audiencia en el Tribunal Supremo será amigo, ¿verdad? Y no, ni mucho menos, ¿eh? Yo pido horas, saludo, voy con todo el respeto y no he pedido ningún trato ni de favor a ningún juez o fiscal de que estoy en la abogacía, ¿no? Eso tenemos clarísimo, ¿eh? No es que en la vida, ¿eh? Pero no significa ni mucho menos que con eso te van a dar un trato a favor tuyo, ¿no? ¿Que puedes saber más? Bueno, sabe la experiencia, sabe la práctica diaria, sabe la estrategia procesal, pero yo creo que si se nos viene asuntos no es por ello, sino porque se vende que, y es lo que hacemos, que hay dedicación, interés. Mi mujer se queja, hablo 40 veces al día con mis clientes, hablo con todos, contesto a todos, estoy encima de todos, y todos que tengo aquí en Marbella me preocupa muchísimo todos ellos. Y si no me dan la razón, te aseguro que para mí es un disgusto que ya no es el tema económico, y mucho menos, sino es el tema de lo que significa el no conseguir un éxito profesional, porque en la justicia primero te tienes que convencer tú y luego tienes que convencer al tribunal. Tú puedes estar convencido de la culpabilidad o inocencia, pero luego tienes que convencer al tribunal, y ahí lo dificultoso, no lo haber sabido hacer o qué pasará. Yo hay casos, ahora mismo en Madrid volvemos, y hay casos que me sacan de quicio. En una ciudad cercana a Madrid ahora un entrenador de fútbol a 20 niñas de 16 años las ha manoseado, tocado, etcétera, y alguna de ellas ha tenido relación sexual. Me parece tremendo, sigue en libertad, el juez no ha hecho nada, la fiscalía nada, y eso es algo que me parece tremendo. Claro, hay padres que quieren tomarse la justicia por la mano, hay otros que quieren pasar página, hay quien quiere que esto se olvide, pero que este señor siga ahí, ahora sale otro equipo de fútbol, siga ahí, y nombrado por los ayuntamientos, es que yo creo que ahí tenemos que dar todo. Ya no es tema económico, no es tema de publicidad, es tema de hacer justicia. Y a mí eso sí que me preocupa, casos como esos otros, que tienes que entregarte el caso por encima de todo.
Porque un señor que no es que haya ligado con una niña, que sino tocamiento tal, y cuando lees las declaraciones de las 18 niñas que las ha tocado en todos sentidos y luego a 2 ha tenido acceso con ellas, es que y sigue en libertad y aquí no pasa nada y lo quieren archivar. Fíjate, estás tocando un tema que hace poco salía aquí. Sabes que una niña de 13 años denunció a un empresario de aquí de Marbella, que se llama Tomás Olivo, porque viajaban en un avión y hubo también tocamientos en ese viaje. La Fiscalía, a pesar de que la niña se ha retractado de esta afirmación que hizo, sigue manteniendo los 2 años y medio de prisión para este señor, porque fue tan contundente esa declaración que hizo desde el principio que la Fiscalía ha creído a la niña de que eso realmente ha sido así, que después en el camino haya podido haber manipulaciones de todo tipo, que también saben los fiscales y los abogados que existen, compensaciones y demás. ¿Tú qué opinas de que una Fiscalía, a pesar de que se haya retirado la acusación, siga adelante con un caso? A mí me parece lógico. La Fiscalía es el principio de legalidad, la acusación particular es la perjudicado. Si el perjudicado no se considera perjudicado ya, se retira, ¿no? Lo que pasa es que el papelón es para el juez, para la audiencia, porque tiene una Fiscalía, acusación pública que pide pena, una defensa que pide la absolución, y por lo que leyeron los medios de comunicación la han absuelto. Sí, al final ha sido... Pero bueno, son temas muy delicados y son malas interpretaciones, temas delicados ya no por las personas, sino qué ocurrió realmente y qué ha habido y qué ha ocurrido, y no se puede tampoco condenar a una persona por un indicio, por una declaración, sino que hay que probarlo. Pero hay gente que tiene dinero y no se le condena con los indicios, y otros, como hablábamos antes de los robagallinas, que acaban en la cárcel. Sí, indudablemente. Pero bueno, también el príncipe Andrés ha pagado no sé cuántos millones de libras y la ha quedado excluido responsabilidad con una señora, ¿no? Entonces seguimos que la justicia no es igual para todos, o sea, vamos a seguir manteniéndonos en ese... Indudablemente el que tiene dinero tiene muchas más posibilidades de salir victorioso, ¿no? Porque puede tener mejor defensa, mejores abogados y más medios que el pobre hombre, que a lo mejor no tiene más que una abogacía diferente. Pues es una pena que en pleno siglo XXI pues todavía estemos en esas dilaciones, ¿no? Sí. Es así, ¿no? Sí, yo quería, antes de que me hagas más preguntas, si quieres, para cerrar, hay un tema que yo creo que hablo en nombre de las víctimas, porque el otro día presentaba un libro de las víctimas y me decían hay que hacer algo. Las víctimas están indignadas por 2 cosas. Cuéntanos. Están totalmente indignadas, primero, con los homenajes a los miembros de ETA que salen de la cárcel. Esos homenajes que no se hagan de prohibir, la Fiscalía en el último tampoco ha hecho nada y sigue habiendo homenajes, etcétera. Y pueden salir de la cárcel, que han cumplido su pena, pero que no puede ser motivo de que esta persona que han matado se les haga homenaje del tipo que sea. Y la Fiscalía ahí sí que, las víctimas ahí sí que piden que se haga algo. El Código Penal habla de ahí exaltación, humillación, etcétera, pero los mismos fiscales no han pedido que se prohíban, cuando se sabe que ese exmiembro de ETA, por decirlo así, va a ser homenajeado. Y ahí las víctimas, por favor, dicen que es tremendo para ellos ver que el que ha matado a su padre, a su hijo, etcétera, se le hace un homenaje después de haber cumplido los años que sean. Eso es un problema que las víctimas plantean siempre. Y el otro problema que plantean las víctimas, yo creo que con toda razón también, es el hecho de que estas personas sean trasladados al centro que quieren, centro penitenciario. Y se negó el gobierno que lo iba a hacer, el señor Grande Marlaska dijo que no se va a mover, pero todos los viernes está habiendo traslados de miembros de ETA a cárceles vascas más cercanas. La ley dice que al domicilio más cercano, pero no por tema político, sino por tema humanitario, que es distinto. Y ahí se está viendo que por tema político seguramente algún acuerdo, más ahora con la cesión de las prisiones al gobierno vasco, pero que se estén pasando de cárceles de Andalucía o de Canarias a País Vasco por motivos políticos simplemente a los miembros de ETA, las familias
familias de las víctimas, la verdad es que dicen que sufren de forma importante viendo cuál es esta situación, ¿no? Para cualquier preso es así, es una pregunta... No, que va, cualquier preso le puedes decir de ideología política, etcétera, no. Incluso si le hablas de tema de que tus padres vienen ahí y tienen que volver desde Canarias o la Andalucía a otro sitio, te dicen se sienten haber delinquido, ¿no? Porque no puedes elegir la cárcel ni mucho menos. Vale. Y hay otro tema que también nos preocupa muchísimo, que es que Europa no entiende a las víctimas. Europa no entiende a las víctimas del terrorismo, lo explico. Hay un Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Luxemburgo que nos ha dado ya varias lecciones, por decirlo así entre comillas. Nos dio una lección tremenda cuando anuló la doctrina Parot, que yo fui el creador, uno de los creadores. ¿Sabes que empieza una serie de televisión esta noche mismo sobre la doctrina Parot? Parot se llama, sí. De Adriana Ugarte, que además... Sus padres también están metidos en el mundo jurídico. Sí, estuvo yo creo que en Netflix o alguna de estas la vimos, ¿no? Pero sí, la doctrina Parot lo que se intentaba evitar es que el etarra, condenado a 3.000 años, se quedase en 30 y de 30 con beneficios penitenciarios en 15. Y ahí Iñaki de Juana, Chaus, varios de ellos salieron inmediatamente. Entonces dijimos, en vez, como son varias causas, se descuente esos beneficios penitenciarios, cursos de inglés, arte y confección, lo que sea, se descuente en cada caso. Y entonces por lo menos sigan los 30 años. Ya lo teníamos, así el Tribunal Supremo lo aceptó, la Audiencia Nacional aceptó y vino Estrasburgo y nos dijo que no. ¿Ya no está en vigor la doctrina Parot? Por eso anuló la doctrina Parot, que fue realmente la forma del cumplimiento de las penas sin efectivo. Incluso teníamos el único magistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, un español, no votó a favor, lo cual es lamentable. Y ahora se vuelve a reproducir lo mismo, ahora es la doctrina Aristrain. La doctrina Aristrain. Aristrain es un miembro de ETA que ha recurrido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque en los días que estuvo detenido no tuvo abogado designado por él, sino abogado del turno de oficio. Y entonces han anulado esa sentencia y todas aquellas que afectaban a esa persona. Es decir, esta persona es detenida y en vez de designar el abogado que él quiere, la ley, por estar incomunicado, le pone abogado del turno de oficio. Y entonces el abogado del turno de oficio dice que menor garantía, y han anulado esa sentencia, este señor está en libertad, hay que volver otra vez a enjuiciarle, imposible. Y eso es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que no ha entendido bien en qué consiste la legislación española. ¿Por qué no lo ha entendido? Porque ahora mismo hay una sentencia en que ha condenado a 20 y tantos miembros de la abogacía que son de ETA, varias personas, miembros de ETA que trabajan como abogados, porque estaban ejerciendo como auténticos miembros de ETA en su trabajo de abogados. Y esta es una sentencia de hace unos meses, la Audiencia Nacional, el mes de marzo, y no entienden que pueda ser mejor un abogado de oficio, un abogado que el abogado designado por ellos, que es un abogado que está en relación con la banda. Y es lo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice, no, un abogado designado por él. Y cuando acaban de condenar a los abogados de ETA a penas, y como Zulueta y demás, a penas muy altas. ¿Por qué? Por colaborar con ETA, por participar en ETA. Y ahí demostramos que algo nos falla cuando no conseguimos que Europa, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en concreto, nos tenga en cuenta. A mí me recuerda cuando al comienzo de la lucha contra ETA, Francia, por ejemplo, no entendía lo nuestro. No entendía que estuviéramos luchando contra ETA y se conseguía algún trato de favor con los famosos AVE, etcétera, para acá ya, el tema económico. Y no lo entendió nunca. ¿Hasta cuándo? Hasta el 11 de septiembre de Nueva York y Washington, en que ya empezaron a decir esto es un tema importante, es tema nuestro. Pero no, parecía que era un tema español. Y llegábamos a Francia y decían, pero bueno, si es un tema nuestro, que de ustedes, perdón, decían los jueces franceses, ¿para qué nos vamos a involucrar nosotros? Y era tremendo. Francia no colaboraba para nada y decía, ese es un problema de ustedes y no un problema nuestro. Yo por eso creo que ahí la diplomacia española sí que tiene un trabajo importantísimo, que es convencer, lo que hemos dicho desde el principio, convencer que la violencia venga de donde venga, hay que condenarla. Punto uno, importantísimo. Y que un etarra, una persona que ha cometido hechos tan graves, gravísimos contra el Estado de Derecho, contra la democracia, contra las personas, no se le puede estar con estas tonterías de un abogado de ETA
cuando el abogado de ETA es el primero, que es no abogado porque pertenece a una terrorista, en vez de un abogado al turno oficio que ha hecho una carrera que tiene todo. Y esto demuestra que algo nos falla porque no estamos convenciendo a Europa. En su día con los franceses no les convencimos, ahora los franceses ya han pasado por el aro y cuando han visto el problema del terrorismo que lo han tenido allí, pero ha costado muchísimo convencer, y yo creo que ahí sí que tenemos que haber hecho una tarea diplomática importante, ¿no? Javier Rupérez un día me decía, porque yo fui el fiscal del secuestro suyo, es que tenemos mucho que hacer la diplomacia española con el tema de ETA y no lo hemos hecho, convencer que esto es terrorismo, que es proterrorismo, pero claro, muchas veces que si los GAL, que si España, alguno decía si es que siguen aplicando la doctrina de cuando vivía Franco y teorías de esas que lógicamente no es cierto. Sí, que parece que han quedado obsoletas, ¿no? Y que nos viene a rebatir Europa con otra legislación totalmente... Sí, pero somos el país amparo de más garantías. Hay garantía a la presunción de inocencia. ¿Estado garante? Hombre, totalmente. Garantía a la existencia letrada, defensa del primer momento, a conocer la causa de imputación, a las pruebas, a aportar pruebas en el juicio. Todas garantías que haya un juicio oral, un juicio sin dilaciones, todo. Tenemos todas garantías. El artículo 24 de la Constitución. Y creo que aquí en España somos un ejemplo de garantía, excesivas garantías a veces, ¿no? Nos hemos obligado a las víctimas y muchas garantías al presunto, que es presunto, y sin embargo garantía. Y vemos que hay gente que con esas garantías abusa de las garantías para alargar el proceso, para cambiar de abogado, para que no se le enjuicie o para buscar cualquier disculpa y alargar la causa, ¿no? Fíjate el caso Astapa, el tiempo que está coleando, que no se ha juzgado, o sea, sigue en instrucción todavía los abogados. Ahora mismo me han contado que en la audiencia de Málaga se ha cerrado la cafetería porque está hasta arriba, han tenido que meter todos los papeles, todos los sumarios del caso y aún así todavía sigue en Estepona el caso. Sí, y han pasado que fue el Malaya de Estepona, es decir, es un caso similar, cambian los personajes porque era un gobierno municipal socialista, pero involucrados empresarios, constructores, de todo. Y ahí está paralizado todo. No sé si esperando a que prescriban o... Hombre, se habló de que la justicia no iba a haber papel y como dices tú, el papel está en los cuartos de baño, vas a un servicio, está lleno de sumarios, procedimientos, increíble, en la cafetería y el papel sigue existiendo, desgraciadamente, ya no es internet y nuevas tecnologías, ¿no? Y también, por otra parte, son causas tan amplias que ningún juez quiere coger y se va dando larga el siguiente. Yo creo, y ahí sí que creo que la Audiencia Nacional dimos un ejemplo, hay que romper las causas. ¿Qué significa eso? La causa contra una, dos o tres personas, pero no las macrocausas, que es la mejor forma que no lo enjuicie nadie y que pasen años y no se enjuicia. En la Audiencia Nacional tenemos un ejemplo, el caso Púnica. El caso Púnica es imposible, porque son piezas y no piezas del Ayuntamiento de Madrid, de Cartagena, no sé, y es imposible enjuiciarlo. Y no saben qué hacer, nos llaman a los abogados y dicen, oiga, llegaremos a un acuerdo. Y los clientes dicen, ¿qué va? Después de 10 años la pena de banquillo. Y es por hacer las supercausas, van juntando, cuando podría haber enjuiciado ese Ayuntamiento de Móstoles, ese Ayuntamiento, etcétera, y no hace estas causas. Se van inhibiendo y se van... Claro, van uniendo. Decía Godino en un encuentro que le hicimos a él también eso, que es que aquello fue en cajas de bolillos y que ya es que él mismo ni siquiera aboga porque sigan esas macrocausas. Claro, el mismo caso Malaya se podría haber roto en piezas en eso, en vez de una causa que había gente que no tiene nada que ver. Y yo creo que esa es muchas veces la solución. Pero claro, acumular las causas es un error, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Vamos a ver, yo creo primero ir con la verdad por delante. Yo en la vida he engañado a un tribunal, ni como fiscal ni como abogado, en la vida he engañado, ni he mentido. Y al cliente lo primero que le digo es dime la verdad, si me miente yo ya no puedo hacer nada. Pero con la verdad por delante, importantísimo. Y luego estudiar el tema, que el tema sea el tema de tu vida, con un interés enorme, con un interés horas y horas, y preguntar mucho a compañeros, a gente, estudiarlo. Es decir, formarte mucho, cada caso es distinto, y saber en ese momento la estrategia que vas a emplear. Yo por eso te diría estudiar, formarte y luego las buenas formas. Hay abogados, las formas de vestir, de tratar el tribunal, a los compañeros, a los encausados. Yo creo que hay que dar un ejemplo, hay el señorío, tú como buen andaluz, señorío andaluz, pero saber estar ahí y creo que es muy importante. Es muy importante el demostrar que
Se sabe el que miente que el que tiene la razón, y cuando vas con la razón por delante y lo llevas preparado, luego que el tribunal dice la sentencia que quiera, pero vas con la tranquilidad del deber cumplido, ¿eh? Si es culpable tendrá que responder, pero también hay formas de que sea menos culpable. Por ejemplo, si coges y pides perdón, confiesa los hechos, resarces a la víctima. Hay muchas formas de bajar la pena, una forma muy importante, ¿eh? Y luego hay la estrategia, oye, pues a lo mejor por el tiempo que ha prescrito o porque hay un encaje en otra figura del Código Penal más benévola. Siempre hay fórmulas, sí. Lo peor es el mentir, es decir que no, ¿eh? Y yo creo que ahí sí que hay formas, aunque sepas que el culpable, o que alguno te lo reconoce y sabes que es culpable, pero hay formas de bajar las penas, atenuar, y bueno, y al final, pues sin nubes por reo, intentar plantear la duda y que el tribunal resuelva. No es poner a un delincuente en la calle, sino a una persona que tiene el derecho de defensa. El derecho de defensa sí que llega con todas garantías a tener que pedir la libertad, a tener que pedir la solución, porque estás convencido de que quizás no lo hubiera hecho. Y además hay una pena muy importante, la pena banquillo. Esta persona ahí tantos meses o años sentado, quizás sea mucho más grave que luego el que le ponga un año de pena de prisión, ¿no? Sí. Ignacio, y ahora como abogado, ¿hay algún caso que rehusarías a defender? Pues mira, yo hay dos temas que no me gustan y siempre digo que rehuso, pero luego al final a veces he cogido alguno por compromisos. Uno, el tema del tráfico de drogas. El tráfico de drogas es algo que me parece tremendo. Ya sé que de los que más hay. Y de los que más ganan dinero los abogados. Sí, pero yo personalmente es que lo veo tan tremendo, ¿no? El tráfico de drogas intento evitarlo, tengo muy poco. Y otro, la libertad sexual. La libertad sexual, todos estos temas de niños, niñas, etcétera, me parecen tremendos. Pero claro, a veces tienes, porque es la hija de alguien o el hijo de alguien, o a lo mejor yo llevo asunto, por ejemplo, el Corte Inglés a un empleado, y la verdad es que a veces no puedes decir que no, pero son los peores, porque no saben la verdad, no saben muchas veces la verdad que te están diciendo, ¿no? Y te quedas con muchas dudas. Teníamos uno en la cárcel, yo y una compañera que estaba conmigo ante despacho, fuimos a verlo varias veces, salíamos y decíamos, ¿miente o no miente? ¿Miente o no miente? Y no sabíamos decirlo. ¿Será verdad o no será verdad? Él decía que era inocente, le condenaron. En España tenemos un número muy alto de presos, cerca de 65.000. Yo creo que ahí, si metemos a todos esos en prisiones, que muchos de ellos además han venido a España en situación irregular. Y otro tema que decía usted con toda razón, el tema de los ocupas. El tema de los ocupas, que a todos nos preocuparía, ¿no? Y que tiene que haber una respuesta. Yo creo que además la Fiscalía lo tiene muy claro. Si se ocupa un inmueble que está o está en algunas fechas alojado, es decir, que es la vivienda habitual, eso es delito y debe quedar conducirse a prisión a esta persona. El problema es cuando esas viviendas están desocupadas, que es por ejemplo un banco que coge varios inmuebles, ahí ya no tiene el carácter de vivienda, no tiene el carácter de inviolabilidad porque no es vivienda. Si usted ahora, mientras estamos aquí en su casa, entran y se ocupa, eso sí que es un delito de allanamiento de morada, que quede claro y con cárcel. Pero el problema es cuando esas viviendas no están ocupadas, que es lo que se quejan algunos fondos de inversión o bancos que tienen varias casas. Pero si es su vivienda habitual, aunque sea en unas épocas, en verano, etcétera, eso es un inmueble, es un allanamiento de morada. Si se han llevado bienes, es un delito de hurto, de robo. Yo creo que es robo porque habrán empleado fuerza, violencia, y eso está castigado en el código. Y ahora los jueces lo hacen con mucha energía ese tema, ¿no? El problema es que eso ha existido siempre. Mire, yo estaba de fiscal en Valladolid, iban a inaugurar unas viviendas y por la noche gente, con todo respeto, raza gitana, las invadía. Llegaba el ministro y no podía inaugurarlas porque ya estaban ocupadas, ¿no? Y echarles es dificilísimo, pero claro, no eran viviendas. ¿Por qué no eran viviendas? Porque estaban desocupadas, no era vivienda. Y había que iniciar un expediente porque ellos decían que tenían el mismo derecho que al que se iba a entregar, y eso es distinto. Pero claro, ahora sí que está recogido en el código, yo creo que se está castigado. Lo que pasa es que muchas veces la situación práctica, el meterse ahí, el jugar con uno y esta persona no está identificado, etcétera, el ocupa, la verdad es que te plantea muchos problemas, Aunque hay gente que lo ha sufrido. JD, por ejemplo, fue un calvario el que sufrió. ¿Y tu amiga? ¿Ves? ¿Y tu amiga? Y mi amiga Marili, que no están hoy operándola y no ha podido venir, pero sí ayudamos a sacar a la gente de allí, porque no tenía. Marili, que viene siempre a nuestros encuentros, aquí en Guadalmina, se le metieron en la casa de al lado, que era suya, y ella no tenía dónde dormir. O sea, tuvimos allí que montar un operativo, además con Graciano Palomo cuando vino,
Y yo, bueno, hice Derecho, no terminé Derecho, hice Periodismo y no terminé Derecho, pero buena abogada. Me sé algunas y iba como representándola allí delante de los ocupas, que me sabía un poco la letra pequeña y conseguimos, lo contábamos el otro día, ¿verdad, JD? Y conseguimos que esa gente saliese, pero fue... Dos consejos: primero denunciar y luego ir a la fiscalía, ponerlo en conocimiento de la fiscalía, porque la policía tarda mucho eso. Sí, además la policía ahora puede archivar, la policía además está sobrecargada de poder archivar. El otro día me contaban que había colas de 2 horas para denunciar, la gente se acaba hartando y luego el juez no le llega a las denuncias. Pero si va uno a fiscalía, la fiscalía sí, porque tiene obligación. Y la solución de ir a fiscalía, o un escrito a fiscalía, o internet, busca fiscalía, audiencia provincial de Granada o de Málaga, se puede enviar y eso sí que se hace un procedimiento y es mucho más rápido, ¿eh? Sí, pero es que ya no es cuestión de abogados, es cuestión de jueces, fiscales, funcionarios y sobre todo el sistema. Y en la Audiencia Nacional había sistema, el Minerva, el no sé qué, lo han cambiado 20 veces. Y ahora va usted a cualquier tribunal y dice, ya no hay papel. Yo recuerdo a algún ministro que dice, el papel este desaparece mañana, sí, y sigue habiendo. Y es que el sistema no ha funcionado. La justicia tenía que funcionar como la agencia tributaria. Usted ahora paga aquí en Santiago con la tarjeta y ya inmediatamente la agencia tributaria sabe que ha pagado aquí con la tarjeta. Y así tenía que funcionar. Ahora detiene a un señor aquí, está por el jugador al lado reclamado y no se enteran porque no están centralizados. Y el detenido aquí había que tenerlo conocimiento de todos sitios, ¿no? Y está informatizado, todo ello sería importantísimo, pero no saber a quién detiene, dónde detiene, etcétera. Yo creo, en mi humilde opinión, que la justicia no funciona, no es cuestión de dinero, es cuestión de que no interesa que funcione. Eso pienso yo. Porque si funcionase, que no interesa que funcione. Si la justicia funcionase, le digo como la agencia tributaria, si la justicia funcionase, la cosa sería distinta. Yo lo he dicho antes que las medidas excepcionales, estado de excepción, etcétera, de pena de muerte, no soy partidario, primero porque la Constitución no lo admite, el Estado español no lo admite, nuestras leyes, y que es un avance. Cuando vemos Estados Unidos, la pena de muerte, esos pasillos de la pena de muerte tantos años. El corredor de la muerte. El corredor de la muerte, y yo creo que ahora hay sistemas que pueden ser equivalentes. En España tenemos la prisión permanente revisable, por ejemplo, que no es la cadena perpetua, sino se revisa en algunos casos, como esta niña que, ¿cómo se llama? Sí, la niña esta que violaron y luego mataron en Galicia, sí, el caso de Kerr. Diana Kerr, que prisión permanente revisable, y entonces a los 30 años, 20 años, depende, se revisa. Y tenemos un sistema penitenciario que la verdad es que las penas españolas son muy altas, enormemente altas, ¿eh? Y yo creo que en España hay una respuesta penal. El problema es que no quieren que funcione. ¿Por qué el señor que ha robado una cartera hoy ahí en el Paseo Marítimo no se le enjuicia esta noche y mañana ingresa en un centro? Aunque sean 10 días o lo que sea, se lo pensaría otra vez. Pero claro, si le ponen libertad, sale antes que el que ha denunciado y le dice hasta luego y vuelve a lo mismo. Para usted se desespera, la policía no quiere saber nada, se desespera y el sistema no funciona. Y ya más que cuestión de dinero, yo creo que es cuestión de cambiar las leyes, que mucho más rápido. Incluso yo les decía, cuando un procedimiento sea tan largo, se archiva, porque lo que no puede ser procedimientos de años y años. Hemos tenido algunos ahora en la audiencia, en los tribunales, que son años. Hemos enjuiciado, por ejemplo, caso Afinsa. Todos estos casos son años y años, los sellos de Afinsa o de Fórum Filatélico, y a estos señores, ¿qué le importa la condena después de 20 años de enjuiciamiento? Y entonces eso es tremendo, y eso se tendrá que haber enjuiciado en un tiempo corto, y eso la ley lo podía establecer así, ¿eh? Pero es que declara un señor en la causa 6 veces, los abogados recurren 20, los otros alarga, papel, y eso es tremendo, ¿eh? Yo lo tenía en una clausura, un máster de acceso a abogacía en la universidad, lo decía, coged la profesión más bonita del mundo, ¿verdad? Aunque a veces te salga mal la cosa, etcétera, pero defender los derechos de las personas, defender la igualdad, defender la justicia, y con leyes que a lo mejor no estás de acuerdo porque no has hecho tú, pero es una profesión, yo tanto como fiscal, como juez, como abogado, lo veo precioso y además muy motivante y muy apasionante, ¿no? O sea que ahí totalmente de acuerdo. La presunción de inocencia, antes que nada, para aquellos que sois un poco legos en la materia, consiste
en que hasta que no haya una sentencia condenatoria firme, eres presunto. Una sentencia condenatoria firme decía aquella contra la que ya no cabe ningún tipo de recurso. Y en España, la presunción de inocencia, pues muchas veces ya los mismos medios de comunicación que dirán, muchas veces los medios de comunicación ya condenan de antemano, ¿no? Y dan la foto, el nombre, el apellido de esta persona, la destrozan de por vida, y luego ya si la suelven, allá los tribunales se han equivocado. Pero no respetan los medios de comunicación, no respetan ningún programa la presunción de inocencia, porque están ahí ya, absuelven o condenan, parecen jueces. Y los tribunales sí, pero ¿qué pasa en los tribunales? Estoy de acuerdo contigo, yo he estado en la Audiencia Nacional 30 años, y ¿sabes lo que me indignaba? Que iba a juicio y los magistrados ya venían con la sentencia hecha. Claro, todo se iba al juicio, todo pasa en el juicio, todo hay que ir al juicio. Pero claro, cuando tenían 8 o 10 juicios, ya la sentencia esta dice, claro, esto, lo otro y tal, ya venía. Y ya yo a veces le estropeaba. Era de libro ya. Claro, le estropeaba y decía, voy a cambiar. No cambias, que ya tengo hecha. Entonces, ¿para qué sirve el juicio? Porque ya la presunción de inocencia estaba estudiada. Hay que ver lo que pasa en juicio. Es verdad que luego la historia se repite y ya sabemos lo que iba a haber, lo que había en la causa, pero el juicio oral, la presunción de inocencia es importantísimo. Las pruebas son el juicio oral. Lo otro son diligencia de investigación, y eso es importante. Hay que respetarla por encima de todos los medios de comunicación importantes. El ciudadano español, ahora lo de Oltra, esto yo no lo conozco de nada. Lo ha dicho el Tribunal Superior de Justicia, que pueda haber algún indicio. Políticamente, pues sí, habrá que dejar el cargo, lo que sea. Pero a lo mejor el día de mañana la suelen, porque es un tema jurídicamente. Ya, jurídicamente muy bonito, si ella debió evitar que su marido hiciese el abuso sobre la niña tutelada, que es un tema muy delicado, si encaja en el Código Penal o no encaja, etcétera, si ha prescrito o no, y si ella tenía obligación. Si tú sabes que tu pareja, tu marido está cometiendo algo, tienes obligación de impedirlo, denunciarlo, etcétera. Y es un tema interesante, pero es cierto, estoy contigo en que ya se ha condenado, ya se la ha condenado políticamente en todos extremos. Hay que respetar al medio de comunicación, hay que respetar al ciudadano y hay que respetarlo también los jueces, abogados, porque muchas veces los abogados vamos, pero ¿para qué vamos a ir si ya? Yo, mis hijas, la fiscal, dicen, voy a 40 juicios, soy rápido, no sé qué, ya está todo pensado de antemano. Ni presunción de inocencia, de tontería. ¿Qué quieres? ¿Que empecemos aquí con la presunción de inocencia? A este señor le trae la policía con un móvil que ha quitado, el otro que entraba en un garaje para robar un coche y tal, y ya están condenados, sí es cierto. Pero hay que luchar, y yo soy muy partidario de luchar totalmente. Los abogados tenemos que hacer mucho. Yo creo que con los colegios de abogados, yo he estado muchos años en el Colegio de Abogados de Madrid, ahí en la Junta de Gobierno, y tenemos que luchar, porque es importantísimo. No hay derecho a que a una persona le condenen de antemano, le condenen de por vida, le estigmaticen diciendo que es el culpable, etcétera, cuando no. Y además conductas que pueden ser todo lo desde el punto de vista moral, etcétera, etcétera. Bien, en Madrid hay un caso, yo lo tengo, me indigné, un caso de estos chicos que desconozco, las mascarillas que unos marqueros les han ya. ¿Tú crees que hay derecho? Tú como abogado lo dirás. Hay derecho a que salen en los medios de comunicación, que aprietas un botón y la declaración de uno de ellos, porque es marqués o duque, no sé. ¿Tú crees que hay derecho? Eso es tremendo. Eso se ha cargado el procedimiento. Y ya, claro, todo el mundo lo ha condenado. Todo el mundo la ha condenado por unas mascarillas que no sé, se habrá beneficiado, se habrá aprovechado, lo que sea, pero que no se puede hacer destruir por la publicidad. Y eso es gravísimo. Y te cogías en el diario El Mundo, del cual somos amigos, apretabas y salía este chico declarando ante el juez. Cuando son diligencias de investigación que no se puede hacer. Yo lo tengo a Marchena y dice, mira, Ignacio, es que se lo merecen. No se lo merecen, no. Es que eso hay que respetarlo en cualquier caso, hay que respetar las garantías constitucionales. La presunción de inocencia es importantísimo. Estoy contigo totalmente. Tenemos todos, pero esos mismos programas que condenan, había que prohibirlos, había que sancionar. No, es que no existe la exclusiva. Yo siempre digo que no existen las exclusivas. Sigue la declaración intencionada de alguien, de una de las partes, que quiere que eso salga. Pero no es más listo el periodista que lo da, sino hay una intencionalidad de la persona que te lo está filtrando. Sí, sí, sí. O sea, que eso está así de claro. Y, por ejemplo, hablábamos antes de las dilaciones que hay también dentro de la justicia, cuando no sabe de qué se le acusa, que hablábamos antes del caso de Alejandro Grimbel, era el dueño de aquí del equipo de fútbol de Marbella, hubo detenciones y ahí está. Y no saben ni de qué se le acusa. Es decir, este señor dice, quiero que me juzguen, claro. Ya, que me devuelvan además una fianza y un pasaporte, porque al parecer no hay nada contra él. O sea,
Estamos hablando también de estigmatizar, ¿no? Estigmatizar es un ruso y ahora estamos en esa línea. Hay también, porque va pasando un juez de sustitución, yo este marrón no me lo quiero comer, llega otro juez después, no, esto no es mío, hasta que no llegue el de Algeciras que tiene que tomar posesión. Y ellos, y la presunción de inocencia, es que va un poco al hilo de lo que también Santi estaba diciendo. Yo creo que ya no es la prescripción, que cuando ha pasado un cierto tiempo en actividad de eso, se cierra el asunto y se da por cerrado para definitivamente. No se puede tener a un señor 6 años, haya hecho lo que ha hecho, sin enjuiciarle. En el Púnica, que estaba yo obsesionado con ellos, llevan 14 años. Y esta gente, alguno embargado todo, no hay derecho, no sé lo que habrán hecho, pero no hay derecho. Y la fiscal me dice, es que hay un agravante que es abogado, ¿dónde sale eso? Y yo creo que eso hay que verlo, a partir de un cierto tiempo que se cierre. Y respetar las garantías constitucionales. Una de ellas, conocer el objeto de imputación, la causa de imputación. ¿De qué me imputa? Para poderme defender, y no puedo estar tantos años sentado en la pena de banquillo, que es horrorosa, ¿no? Y el perjuicio que causa a un empresario, a cualquier persona. Además ahora cualquiera se va a internet y le dice a la mujer, oye, que esto está con 14 años de cárcel, no sé qué, porque ya todos acuden enseguida a ver ese delito que pena tiene, ¿no? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo que eso sí que habría que cambiar, mentalizarse, pero también en el código incluso establecerlo, el que no respeta la presunción de inocencia, tipificarlo si es necesario, pero encajarlo de alguna forma, que no se pueda permitir el injuriar de esa forma tan grave a una persona, diciéndole que ha cometido un hecho y luego no lo ha cometido, o que es autor de un hecho y luego no. Sí, pero ahí ya, perdón, nos metemos en el tema político. Al tema derecha, al tema izquierda, y lo que me interesa es el derecho. Y el derecho es esta, se me olvida con un señor que parece ser presuntamente que tenía tocamientos a una niña tutelada. El señor parece que la han condenado a 5 años, sí, si no me equivoco, pero ella, ¿qué responsabilidad penal tiene? Es lo que nos tenemos que plantear. A mí me da igual derecha, que izquierda, donde sea, no sé ni qué partido. Y ahí, yo que el otro día lo veía, me llamaban además de un programa y dije, no me atrevo a ir porque no tengo claro. Omisión del deber de impedir determinados delitos. Pero por el caso de la infanta, decía que no sabía lo que estaba haciendo su marido y a la infanta no se la imputó. O sea, estamos en el mismo caso si nos ponemos así, claro. El mismo conocimiento. Sí, el deber de impedir determinados delitos, sí, puede haber. Manuel. Durante la época Gil, aquí jueces y fiscales, de forma automática, cogían los procedimientos, las denuncias que se dirigían hacia políticos locales y se archivaban de forma prácticamente automática. ¿Por qué sigue ocurriendo eso? ¿Sigue ocurriendo? Por supuesto. ¿Ahora? Sí. Hombre, vamos a ver, yo soy juez fiscal, tengo cientos de alumnos jueces y fiscales, tengo un hermano fiscal, un hermano juez, y yo creo que automático, ni mucho menos. Es más, la Audiencia Provincial de Málaga ha rectificado, sí que es cierto eso, en varias ocasiones ese tipo y ha devuelto y vuelta a empezar. Y lo han mandado otra vez a instrucción. Sí, a lo mejor por dejadez, vagancia, no creo que haya ningún interés. ¿O interés? Es que normalmente casi siempre el mismo juez, el mismo fiscal. Es el mismo juez y relacionado con... Es por interés y todos lo saben. Exacto. Están culpables. Es por interés y relacionados con temas políticos de la ciudad, que siguen estando relacionados con el mismo juez y con los mismos intereses políticos. La casualidad es que no son denuncias que partan en muchas ocasiones de estamentos o partidos políticos, sino que de la ciudadanía. De los trabajadores, en este caso. Que denuncia algún acto, pues por ejemplo, de ordenación del territorio, automáticamente se archiva. Sí, pues mira, yo como fiscal me llega un caso de denuncia y lo investigo. ¿Y qué ocurre? Yo lo investigaría a tope. Como saben que quien denuncia es un pobrecito de la calle, un ciudadano normal y corriente, y no se va a poder costear abogado, un procedimiento largo, etcétera, etcétera, pues se archiva. Pues esa es poca profesionalidad del juez, del fiscal. Bueno, tiene varias recusaciones ese juez, por ejemplo. Exactamente lo sí, pero sea la época Gil o sea la época que sea, si hay una denuncia hay que investigarla. Incluso si no es cierto puede haber una denuncia falsa. Pero si coger, archivarla automáticamente no cabe. Mira, ojalá se hubiese hecho el procedimiento y se hubiese... No, hay que investigar. Denunciando de forma falsa. Mira, yo voy a contar, y perdona que interrumpo un minuto, un día en la audiencia me llega una carta en sueco, fiscal Gordillo, Madrid, llegó curiosamente, y me fui a tomar café con los fiscales a Río Fero, que entonces existía Río Frío, venía Baltasar y tal, lo abrimos, no entendíamos nada en sueco, esta es una novia que sabe enamorarse, ¿qué? Y tal, bro.
bromas y tal. No sabemos nada. Lo mandé a la oficina de traducción y era una chica sueca ciega que había sido violada en 2 ocasiones por un revisor de estos de Renfe. En el tren Madrid-París, entonces, Costa del Sosa, ¿no? Madrid-París. Y entonces 2 veces. Oye, empezamos la investigación, vino a declarar el presunto Pepe José, el único que iba en el tren como revisor o que sea de Renfe, ese viaje, 31 de agosto, dijo, oye, no, lo acabó reconociendo y luego se cerró el juicio ya declarado por videoconferencia, le han condenado a 18 años de cárcel al tal Pepe y está muy bien condenado. Y debía estar condenado muchos más. Y yo por eso digo, si rompemos ese momento, ese papelito, esa carta que venía mal escrita, etcétera, en sueco, este señor no hubiese sido condenado, quedaba impune. Esta señora se hizo justicia. Yo por eso creo que es falta de profesionalidad el juez o el fiscal que coge y archiva procedimientos con esa facilidad. Pero cuando ha tenido más casos y que los ha archivado ya y que tiene conocimiento también el Consejo del Poder Judicial, en este caso, porque pues es que es muy raro que sigan ahí, ¿sabes? O sea, y no estamos dando nombres, estamos hablando genéricamente. Pero yo creo que es una labor de los colegios de abogados, de todos, el que no pase, me parece una falta total de respeto al archivarlo directamente, que se investigue, si no hay nada, se investiga. Y es más, he dicho, si tampoco hay nada y se está acusando falsamente, también se actúa contra el que... ¿Y por qué son tan aficionados los jueces, algunos jueces y fiscales a este tema del archivo? Hombre, tiene mucho trabajo, es lógico cuando ven algo repetitivo, otra vez este sindicato, otra vez, y entonces ya... Claro, se entendería que venga de alguien político, no sé, un ciudadano de la calle normal y corriente que no tiene además adscripción política con nadie, todo lo contrario quizás, y que repetidamente se archiven los procedimientos que van contra políticos concretos. Sí, no cabe. Mira, yo simplemente por contar mi vida, yo llego de fiscal a Gerona, mi primer destino. Y como no había fiscal, un retraso en un montón de papel. Me dice el funcionario, don Ignacio, ¿le parece que esta tarde vengamos y mientras usted va firmando yo le pongo el sello de visto del archivo? ¿En serio? Y lo hacemos así, y lo quitamos. ¿Sí? Digo, no, ni hablar. Yo me leí uno por uno y varios se fueron a juicio y terminaron condenados. Investigaciones. No se puede, por eso es falta de profesionalidad, porque lo había hecho cualquiera, de los que conozco, todos. Y realmente no permitiríamos que alguien actuase de esa forma. Pero me hizo gracia al funcionario, usted pone la firma y yo pongo el sello y nos lo quitamos en una hora, ni hablar. Perdón, está mi alumno. Sí. Que yo creo que va enfocado más bien en la diferencia entre si ese archivo está motivado o no. Porque puede ser archivar porque sí, pero no está motivado. Entonces, que yo creo que va más... Habría que verlo, porque a lo mejor es... Fundamentación, te refieres, ¿no? Hay que ver si está repetido ya... Fundamentación cero. Fundamentación cero, de hecho, cuando es un tribunal, como es la audiencia, lo devuelve y dice, ¿por qué instrucción ha mandado esto como ya concluido, cuando no está concluido para nada? O sea, no, aquí cabe aún la investigación para seguir adelante. Y ya ha ocurrido varias veces con este juez. No una ni dos, sino 3 y 4. Ahí lo dejo. Es que nos hemos pasado ya de hora, así que yo os recomiendo que, como estáis encantados con Ignacio, vais a saber muchísimo más con este libro, que son sus memorias, las memorias de un fiscal, y que además el dinero que cuesta este libro va para la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que es una Yo pienso que iniciativa lo que necesitamos preciosa. son fiscales como usted. Muchas gracias. Claro que sí, con el fiscal de la mano de hierro, Claro, ¿no? con moral, con principios, con... Claro que sí. Yo creo que los hay, Muchas gracias, pero yo creo que los hay, lo que pasa que hay plazas como esta que son complicadas, no vamos a negarla. ¿Plazas complicadas por qué? Hombre, por el número de personas, por la corruptela que ha habido, por lo que ha habido y es difícil. ¿Algún caso, Ignacio, que ha llegado del periódico y tal? Los mismos abogados, por ejemplo, nosotros tenemos en el Confidencial a los Leal, Aznar y Leal. Y dicen, caso que haya en Marbella, nos lo traemos a Madrid porque no nos fiamos de los juzgados de Marbella. Claro. Así os lo cuento, ¿vale? Y las veces que los hemos sacado, lo hemos ganado. Cosa que aquí lo hubiéramos perdido porque eran empresarios, pues de esos que aquí vale todo y lo ganan todo y que tienen empleados a hijos de jueces y bueno, que nos calentamos, venga. Memoria de un fiscal,
es una magnífica labor y que, ya os digo, para víctimas del terrorismo. Y otro aplauso, por favor, para don Ignacio, que no va a haber 4 sin 5. Pronto estaremos con él otra vez. Gracias. Pues muchas gracias y muchas gracias, esperando a volver pronto, y yo a la entera disposición de una periodista tan extraordinaria como es Amparo. Muchas gracias, Amparo. Muchas gracias, Ignacio.